repasada, ¿no? Ustedes los videos que estuvieron viendo de análisis de protocolos. Después vamos a ver si podemos hacer un pedacito de algún ejercicio como para ver si se entendió bien. Y después, por último, vamos a corregir el ejercicio de búsqueda que tenía que hacer para hoy. Entonces, bueno, comencemos. Yo ya ahora les comparto. Vos, Flora, anda tranquila, ¿eh? Bien. Bueno, ustedes lo que estuvieron viendo para hoy eran los videos sobre análisis de protocolos, que en sí fueron los videos propios de esa técnica. Lo primero que vamos a ver, que esto no lo tienen en el video, pero sí está en la PPT que está subida en el aula virtual, es como el origen, ¿no?, de la técnica, o sea, por qué nosotros vemos esta técnica en inteligencia artificial. Nosotros la clase pasada habíamos visto que todo lo que son los sistemas inteligentes transaccionan con conocimiento. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Que según la fuente, si teníamos una fuente privada, teníamos un conocimiento privado y la fuente pública era un conocimiento público. Bueno, todo ese conocimiento, de alguna manera hay que ir adquiriéndolo para poder alimentar, ¿no?, a ese sistema inteligente. Más allá de cómo se represente ese conocimiento, sea a través de reglas, ¿no?, dentro de una base de conocimiento, a través de diferentes datos que después se analizan para una red neuronal, que eso ya lo vamos a ver en un par de clases, o a través de evaluar la función de aptitud de algunos individuos a partir del conocimiento, que eso lo vamos a ver la clase que viene con algoritmo genético, sea la forma de representar el conocimiento, lo importante es poder obtenerlo. Más aún si yo lo que quiero construir es un sistema experto, un sistema que, ¿se acuerdan que nosotros lo vimos? Va a emular parte del comportamiento de un experto en un determinado dominio. Para eso lo que vamos a tener es una etapa que en realidad es más considerada un proceso que se llama de adquisición de conocimientos. Este proceso de adquisición de conocimientos tiene como dos momentos. El momento de lo que se llama extracción de conocimientos y otro momento que se llama educción de conocimientos. La extracción de conocimientos, lo que va a obtener es este conocimiento público, este conocimiento más general, mientras que la educción de conocimientos, yo voy a obtener conocimiento privado, este conocimiento que habíamos dicho, que está internalizado en la mente de un experto, de una persona, y a partir de alguna técnica necesitamos obtenerlo. Los métodos de extracción de conocimiento, ustedes se van a llevar para leer parte de lo que es la adquisición de conocimientos, lo que tienden a hacer es evaluar, ¿no?, los datos que tenemos, evaluar la documentación, buscar el significado de los términos, poder entender justamente la terminología del dominio. Es como nosotros, ¿se acuerdan que le dábamos este ejemplo, ¿no?, que estamos trabajando con estas doctoras? Bueno, lo primero que nosotros tuvimos que hacer es, bueno, poder entender un poco el dominio, ¿no? Poder entender qué es una diálisis, poder entender cómo se hace, poder entender el peso que ellas explicaban. Entonces, eso forma parte de una extracción de conocimientos, donde lo que se hace es obtener conocimiento público y general. ¿Para qué? Para poder entender ese dominio y a partir de ahora sí poder juntarme con el experto y entender lo que ese experto está razonando para resolver ese problema. Dentro de los métodos de deducción de conocimientos, hay algunos que se utilizan también dentro eh, del análisis que nosotros también podemos hacer en los sistemas de información más convencionales, como las entrevistas, los cuestionarios, la observación de tareas, la tormenta de ideas. Pero hay dos métodos que por la complejidad que esos métodos tienen, son métodos que nosotros vamos a ver en clase. Hoy vamos a ver el análisis de protocolos y en algunas clases
más o menos a mitad del cuatrimestre, vamos a ver emparrillado. Ambos métodos son para poder obtener conocimiento de un experto. Eso es como para que ustedes vayan viendo, bueno, por qué vemos análisis de protocolos dentro de inteligencia artificial. Ahora sí vamos a lo que el video empezaba acá, digamos, explicando lo que era la técnica. Esta técnica que se utiliza justamente para poder, sí, no, yo escuché un ruido, cualquier cosa ustedes me Sí, dicen. quería consultar. ¿Este Sí. análisis de protocolos que se hace es para poder segmentar la información para después alimentar el sistema experto? En realidad lo que se hace es para obtener el conocimiento que necesitas para alimentar tu sistema experto. Ojo, no confundir Sí. alimentar como alimentar un modelo de machine learning con datos. Claro, sí, yo me imaginaba eso. Ojo, Sí. justo hoy tuve la presentación de un proyecto y marcábamos bien la diferencia entre modelos de IA que se alimentan con datos, lo vieron en la PPT anterior, que pueden aprender de los datos y generalizar. Está aprendizaje de máquina, machine learning, bla, bla, bla. No todos los problemas se pueden resolver de esta manera. No todos los ecosistemas tienen datos necesarios, suficientes, significativos, representativos, bla, 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 que permiten resolver problemas desde esta tesitura, con lo cual está el conocimiento del dominio. En los sistemas inteligentes es complejo, existen distintas formas de representarlo y existen distintas técnicas para obtenerlo. En un sistema que se informatiza de manera tradicional, estos procedimientos son simples de entender. En los sistemas inteligentes no. Entonces uno tiene que darle una vuelta de tuerca al entendimiento. No puedes hacer un DER, o sea, vos cuando vas a, qué sé yo, una organización, estoy en un sistema de información, qué sé yo, haces un DER, mirás y podés tirar un DER. Acá es imposible porque el universo es muy complejo y porque el conocimiento no está explícito. Y aunque tuvieras sistemas inteligentes que se pueden alimentar con datos, siempre le va a dar un valor agregado a ese modelo de IA, de lo que vos tengas, le va a dar un valor agregado y le va a dar la cualidad y la valoración experta este conocimiento privado. ¿Está? ¿Se entendió la diferencia? Más o menos, pero bueno, creo que me voy a ir quedando de a poco. Una cosa, yo tengo, por ejemplo, hoy presenté un proyecto para una empresa, para una cosa bursátil, ¿no? Predicción de activos, bla, bla, bla. Hay un montón de servicios que vos los podés contratar. ¿Por qué me vas a contratar a mí, a Florencia, para que te haga un modelo? Entre tantas cosas, te explico. Hay modelos muy genéricos, modelos que ya están en producción, que vos pagás el servicio y listo. Pero vos tenés en tu conocimiento, en tu empresa, gente experta que sabe y puede darle un valor agregado a los resultados que te dan estos modelos. Entonces, no solo te hago un modelo a medida, alimentado por datos, probablemente para predicción de valor y acciones bursátiles, qué sé yo, te dé, sino también hay otro montón de conocimiento que es privativo del experto, que no se puede representar con datos, no se puede alimentar ese modelo con datos para que tenga. Y ahí hay conocimiento. El análisis de protocolos sirve para entender conocimiento procedimental de un experto. Ok, entonces, para lo que me sirve el análisis de protocolo es para entender el dominio que maneja el experto. Para entender el dominio y para entender el conocimiento que transacciona, exacto. Que de movida, aunque vos quisieras aplicar un modelo de machine learning para después poder establecer métricas de éxito, accuracy de modelos, otro montón de cosas, hay cosas propias del modelo, pero uno muchas veces sacrifica cosas del modelo por el entendimiento del dominio. Así como por detalles técnicos, por escalabilidad, por otro montón de factores. ¿Está? Entonces, es necesario el conocimiento del dominio. Para identificar gatitos y perritos, no. Pero eso... Ok, claro, para algo complicado, para algo muy específico. Para un sistema inteligente.
Y esto me podría llegar a servir después para hacer un sistema informático que tenga que ver con el Muchísimo. tema, digamos. Sí, son técnicas que yo las aprendí hace 20 millones de años, de hecho no son técnicas nuevas. Y yo laburaba en esa época en software, en la parte de requerimientos, y son técnicas útiles para sistemas softwares tradicionales que capaz son un poquito complejos. Ahora Muy- sí, muchísimas gracias. Ahí quedó claro. Al Sí, revés, además hay algunos chicos de proyecto que también han aplicado análisis de protocolos. O sea, ha servido, digamos, esta técnica también para los proyectos que ustedes mm, están haciendo. Así que sirve. Em, bueno, entonces, como les decía, como Flor les dijo recién, el análisis de protocolo tiene que ver con esto, ¿no? Con obtener información sobre el procedimiento, ¿no? Que el experto realiza. ¿Cómo hace ese experto para resolver un problema? Para eso el análisis de protocolos surge, ¿sí? De lo que es más la psicología, donde lo que se pedía es al individuo que pudiera decir en voz alta todo lo que pasara por su cabeza. De esa manera que se obtenía un protocolo que después fue analizado. Por eso se llama análisis de protocolos. Nosotros, ¿qué es lo que le vamos a pedir acá? Que el experto también piense en voz alta todo lo que va pasando por su cabeza en el momento de la resolución de un problema. Luego eso es lo que nosotros vamos a analizar en búsqueda de conocimiento. Sí. Fue Flor avisando que se iba. Ah, listo, Flor, perfecto. Yo porque escucho y entonces, si es una mano levantada o algo, igualmente ustedes cualquier cosa, levanten el micrófono y ya está, ¿eh? Bueno, entonces vamos a repasar las etapas del análisis de protocolos. Por un lado teníamos la grabación del protocolo, que se separaba en 3 subetapas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros primero tenemos que hacer es explicar la técnica a un experto si es la primera vez que la realiza. Por eso tenemos esta primera subetapa que tenía que ver con explicar al experto el objetivo de la técnica, o sea, cómo tiene que él, ¿no? Hacer y, digamos, dentro de esta técnica, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener que ir diciendo? Y también le tiene que quedar claro esto, ¿no? Que la idea es que por sí mismo pueda grabar un protocolo, que si bien nosotros vamos a estar ahí, la idea es que lo pueda grabar. Por lo tanto, le tiene que quedar claro que si él se queda callado en algún momento, es muy probable que nosotros lo tengamos que interrumpir. ¿Por qué? Porque si no vamos a poder perder conocimiento. Entonces, ante eso, por eso está el ingeniero en conocimiento, para tratar de que lo experto lo pueda ir grabando solo y no perder ningún conocimiento en esa grabación. Si es la primera vez que este experto está realizando un protocolo, es que se da, ¿no?, esta segunda subetapa, que es esta puesta en situación, donde se le proponen ejercicios para que practique la técnica. Estas dos solo se hacen si es la primera vez que mi experto está realizando este tipo de técnica. Si no, directamente se pasa a lo que es el registro del protocolo, que es en la grabación propiamente dicha. Algo importante dentro de lo que es la grabación del protocolo es esto del objetivo que nosotros vamos a seguir. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a hacer en la técnica va a apuntar a ese objetivo. En este caso, identificar un diagnóstico según los síntomas que el paciente presente. Esto significa que ante los síntomas que el paciente tiene, voy a tener diferentes diagnósticos. Al fin y al cabo, el procedimiento que yo voy a tener en la última etapa es eso, cómo el experto razonó para los diferentes diagnósticos de este paciente. Entonces, este objetivo que se define en un primer momento es un objetivo que nosotros tenemos que ir siguiendo a lo largo de toda la técnica. Todo tiene que apuntar a ese objetivo. Acá nosotros le presentábamos un protocolo. En este caso son diferentes síntomas que tienen que ver con que tenía fiebre, tenía tos, dolor de garganta. A partir de todo eso, el experto dice que podía ser un COVID, pero después,
realizando una segunda observación, viendo el dolor de cabeza que tenía, haciéndose un análisis de laboratorio, concluye que en realidad es una gripe de clase A. Si nosotros esto lo vemos como un espacio de estados, así como vimos la clase pasada, métodos de búsqueda, si vemos esto como un espacio de estado, lo que podríamos decir es que el experto pasa por dos estados, ¿no? Por un lado podría ser COVID y por el otro lado finalmente es la gripe clase A. Entonces, parte de un estado inicial que no sé cuál es el diagnóstico y pasa por dos estados. Así es como uno puede ir viendo la forma de razonamiento del experto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que sigue es esto de la transcripción, porque uno se lleva esta grabación y ahora lo que tenemos que hacer justamente es transcribirla para poder analizarla. La idea no es transcribirlo todo en una misma hoja, porque a veces los protocolos son muy largos y si no, como que también nos perdemos en el análisis. Por eso se dice que lo más conveniente es poder ir segmentando ese protocolo que escuchamos en diferentes líneas. No hay una manera, ¿sí?, perfecta de hacer una transcripción. Va a depender de cada uno de nosotros, que a nosotros nos sirva para el análisis posterior. En general lo que se intenta es que las frases no queden muy largas, entonces muchas veces se separa el sujeto del predicado. Si es muy largo, se separa en 3 o 4 líneas. La idea es no tener ni frases muy largas en las líneas, ni tampoco una palabra por línea, porque eso tampoco ayudaría a lo que es el análisis posterior. Al contrario, muchas veces lo que se hace es que varias personas realicen la transcripción y después uno se queda con la que más le conviene para ese problema. Acá yo les muestro una transcripción que tiene 20 líneas. Una vez que nosotros tenemos esta transcripción, como nosotros como ingenieros en conocimiento nos quedamos con el experto, no es que al experto lo dejamos solos, sino que estamos ahí. Lo que hay que hacer es ir poniendo todo lo que este experto fue haciendo a lo largo de ese protocolo. Entonces, si el experto lee algún manual o verifica en algún libro, bueno, todo lo que vaya haciendo hay que ir anotándolo. ¿Por qué? Porque es muy probable que después eso nos sirva, ¿no?, para seguir alimentando mi modelo, eso me sirva para poder seguir entendiendo la terminología del dominio o lo que el experto fue razonando. Lo mismo ocurre si se queda callado. Ahí que lo importante no es como la cantidad de segundos en que se queda callado, sino que lo importante es que algo pasó ahí. Y si yo en el análisis posterior me doy cuenta que algo está faltando, es muy probable que el experto en esa situación haya pensado algo que no dijo. Entonces, para eso sirve, para saber que tal vez ahí hay algo de información que no tenemos. Una vez que tenemos la transcripción, se pasa a la etapa de la codificación, donde ahí se va a analizar toda esta transcripción. Como ustedes vieron en el video, ustedes saben que todo quedó esto analizado. Para eso la codificación tiene varias subetapas. La primera subetapa es poder identificar los elementos del protocolo. Estos elementos que son los conceptos, las características, los valores, las relaciones y los operadores. Siempre cuando nosotros vemos análisis de protocolos, hacemos como una analogía del diagrama de entidad-relación que uno ve desde análisis de sistemas. ¿Por qué? Porque los conceptos son similares a las entidades. Las características son similares a los atributos. Son estas características que los conceptos tienen. Y los valores juegan como este mismo papel que los valores dentro de un DER, porque pueden ser, en este caso, valores de características, pero pueden ser discretos, pueden ser continuos, tener un valor, un rango de valores. Las relaciones son relaciones que también yo puedo obtener entre las entidades, en este caso entre conceptos. Pero en el protocolo, como es un protocolo hecho de un lenguaje natural,
Las relaciones van a ser esas frases que el experto usa para relacionar concepto con característica, característica con valor. Y después tengo el operador. El operador ustedes lo vieron la clase pasada. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos estado y estado J y teníamos la transición? Esa transición la llamábamos operador. O sea, yo aplico un operador en un estado para llegar a otro. Bueno, ese es el concepto de operador. O sea, es el medio que el experto usa para pasar de un estado del problema a otro estado, que se supone que está más próximo a la solución. Que acá también los operadores van a ser frases, pero que esas frases hacen este pasaje de estados. A partir de eso, nosotros vamos tomando línea a línea en el texto y vamos identificando estos elementos. En este protocolo uno lo que podría pensar es, bueno, yo tengo una entidad paciente que tiene diferentes síntomas, que podrían ser las características de este paciente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos paciente, que es un concepto, y dice, presenta fiebre superior a 38 grados. Presente es una relación, porque relaciona al paciente con los síntomas que ahora va a tener. Fiebre es una característica y superior a los 38 grados, entonces es el valor. Ahora, este paciente que tiene, dice, manifiesta, que es otra relación, un fuerte dolor de garganta y una tos seca. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dolor de garganta como característica, fuerte como valor, después tenemos tos como característica y seca como valor. Dice que tiene una frecuencia respiratoria que es muy elevada y tiene dolores musculares que son intensos. Entonces ahí siguen apareciendo síntomas. Tenemos una frecuencia respiratoria como característica, muy elevada como valor, dolores musculares como característica e intensos como valor. Después dice, podríamos pensar que esto en este momento no está porque se acuerdan que era una incertidumbre, que después la vamos a repasar, que estamos ante un coronavirus COVID-19. Yo de no saber cuál era el diagnóstico posible, podría ser un COVID. Entonces, que estamos ante es el operador, es el medio que el experto usó para pasar de un estado que no sabemos cuál era, o sea, es incógnita, no había, a su primer estado, que es el coronavirus de COVID-19. ¿Qué pasa cuando uno tiene un estado, más allá de estado, para poder identificar qué elemento es? A los estados se lo pueden considerar de dos maneras, o como conceptos o como valores. Cada uno acá elige en su protocolo lo que quiere hacer. Por eso yo les mostré qué es lo que pasa si yo los elijo como concepto y qué es lo que pasa si los elijo como valores. Pero cada uno ahí es libre de poner los estados como lo desee, digamos. Entonces ahí llegamos a este primer estado. Dice, el paciente, no dice el experto, tiene que estar aislado porque el virus es muy contagioso. Eso es un metacomentario, que después lo vamos a analizar, lo mismo que en una segunda observación. Entonces sigue hablando y dice, vemos que esta persona presenta dolor de cabeza persistente, dice acá. Entonces, vemos que es una relación persona. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno lo ve dentro de este protocolo, la persona y el paciente es como lo mismo. O sea, acá hubiera dicho, vemos que este paciente presenta, sería igual. Por eso persona lo ponemos como un concepto que después lo vamos a identificar como un sinónimo, porque para el experto decir persona y decir paciente es igual en este protocolo. Dice presenta, que es otra relación, dolor de cabeza persistente. Entonces ven que tenemos dolor de cabeza como característica, persistente como valor. Y luego dice, sufrió. Este sufrió es otra relación, son cosas que le van pasando a esta persona. Un mareo repentino de larga duración.
Entonces uno dice, bueno, a ver, yo lo que veo es que todos los síntomas son características. Entonces tengo que pensar, ¿mareo lo puedo poner como característica? Entonces me tengo que preguntar. Dice que el mareo es repentino, o sea, hay un tipo de mareo que es repentino, que eso sucedió repentinamente. Pero a su vez tiene una duración que es larga. Cuando yo veo que eso que quiero identificar como característica tiene a su vez sus propias características, porque el mareo tiene un tipo y el mareo tiene una duración, entonces no puede ser característica, sino que tiene que ser un concepto, o sea, tengo que abstraerlo un poco más. Por eso mareo es un concepto, la duración es una característica y larga es su valor. Y repentino es un valor que después ustedes ya vieron que es una característica implícita. Pero eso es lo que nosotros siempre nos tenemos que preguntar. Si eso que vamos a identificar tiene características propias, no puede ser característica, sino que tiene que salir como un concepto. ¿Se entendió eso del mareo? Por las dudas. ¿Por qué lo consideramos así? Sí, sí. Si no, Sí. no podría ser una característica con subcaracterística, digamos. No, no puede ser. Ustedes imagínense que si fuera como un der, entonces no tengo característica de la característica, sí. Claro, Por tenés eso que tiene que poner una salir. tabla más. Ponele, si es un der. Sería una cosa En el así. medio falta. Claro, tal cual. Sería una tabla más. Bien, sigamos. Dice, el análisis de laboratorio dio un resultado que es positivo a este virus. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Análisis de laboratorio, que es un concepto. ¿Por qué? Porque tiene un resultado que es la característica y tiene que es positivo este virus, que es el valor. Y dio un es como la relación, ¿no? Esta relación entre el valor que dio el análisis de laboratorio. Entonces dice, concluimos que se trata de una gripe clase A. Entonces teníamos COVID y ahora tenemos gripe clase A. Entonces volvimos a llegar a otro estado. Por eso, concluimos que se trata de una, es el operador, el que me hace el pasaje de estados. A partir de esos síntomas, ahora es una gripe. Lo mismo ocurre acá. Si yo hubiera considerado a COVID como concepto, acá será concepto y se nos será valor. De esa manera, nosotros vamos analizando línea por línea y vamos viendo qué elemento del protocolo es. Una vez que tenemos eso, si yo lo tuviera solamente en esta tabla, lo que a mí me pasa es que queda muy desordenado todo, porque no sé qué característica pertenece a qué concepto y lo mismo con los valores. Por eso se arma este modelo, que es una tabla que se llama de concepto, característica, valor. Lo que voy a hacer en esa tabla es hacer un ordenamiento. Entonces yo voy a poner cuáles son los conceptos, qué características se relacionan esos conceptos y qué valores tienen. Entonces tengo paciente, que ¿qué había visto yo? Que tenía fiebre, que tenía dolor de garganta, que tenía tos, que tenía frecuencia respiratoria, dolores musculares y dolores de cabeza, con sus valores. Después me quedó el COVID y la gripe como conceptos, en este caso si yo los hubiera elegido como conceptos, el mareo, que tenía una duración que era larga, que me decía que era repentino, que ¿qué es lo que pasa acá? Yo tengo mareo y tengo repentino, pero cuando no tengo una característica que está explícita, ¿sí? Que el experto me dice explícitamente cuál es, yo no puedo en esta tabla tener lo que se llaman como huecos. A mí no me puede quedar mareo, nada, repentino. Necesito agregar algo que conecte el concepto con el valor. Y eso es lo que se dice característica implícita, porque yo la agrego sin que el experto la haya dicho. Por eso se pone de esta manera, o entre corchetes, o paréntesis, o con color, de alguna manera, donde uno después vaya al experto y le dice, bueno, mira, me dijiste que el mareo es repentino. ¿Está bien decir que es el tipo o es otra característica?
Lo mismo pasa si acá no hubiera tenido valor. Supongamos que a mí me dice, el paciente tiene dolor de garganta. Entonces, ¿yo qué tengo? Paciente, dolor de garganta es necesario poner porque es un síntoma, pero no sé cómo es ese dolor de garganta. Entonces, lo que voy a tener que hacer acá, en vez de fuerte, poner un valor implícito, que tal vez el valor es sí, es un booleano, si tiene o no tiene. Entonces, yo sé que tiene dolor de garganta. Después voy a tener que preguntar cómo es ese dolor para poder evaluarlo. Pero a mí no me puede quedar una característica que no tenga valor o un valor sin su característica. Y si tengo una característica, la tengo que relacionar a un concepto, no puede quedar suelta la característica. Entonces, por eso acá agregamos tipo y después teníamos análisis de laboratorio con su resultado y positivo a este virus. Y después quedó persona. Persona que va a ser sinónimo de paciente. Por eso, si ustedes leen el protocolo, vieron que decía que la persona era la que tenía el dolor de cabeza. Pero ¿por qué no ponemos dolor de cabeza relacionado a la persona? Porque como para el experto, paciente, persona es decir lo mismo, lo que hacemos es englobar todas las características dentro de un solo concepto. O agarramos paciente o agarramos persona. Pero dentro de un concepto tenemos todas las características relacionadas a ese paciente. Sí. Sí, perdón, profe. Una pregunta. Y en ese caso, ¿no nos convendría poner paciente barra persona como para meter toda la misma línea y no tener duplicados como para evitar confusiones o por el estilo? No hay problema si querés poner la barra ahí sin problema en el concepto. Ah, Sí tenés perfecto. que saber que son dos conceptos distintos y que después en los sinónimos los vas a identificar, pero no hay problema. Perfecto. Y una última pregunta. Sí. En el caso de que tengan múltiples valores para una característica posible, ¿se pone uno al lado del otro o múltiples líneas también? Uno debajo del otro. Ponele que te dice paciente, dolor de cabeza, no sé, fuerte y débil, qué sé yo. Pone fuerte y abajo débil. Listo, perfecto. ¿Sí? Gracias. Buenísimo. Profe, Algo, pregunta, sí, perdón, y no me sí. quedó claro, en el caso de, vos dijiste que los estados pueden ser o conceptos o valores, acá lo estamos tomando como conceptos. Sí. En el caso de elegirlo como valores, a mí no me queda claro, ¿sería valor de alguna característica? ¿Sería una característica implícita que alimentamos nosotros o queda solito como valor? No. Ahora lo ponemos, ahora en el próximo, mira. Ah, ok. ¿Ves? Si fuera valores quedaría así. Ah, listo, Queda listo. paciente, el diagnóstico, que sería mi característica implícita, y coronavirus y gripe. De esa manera. Gracias. Algo importante que yo les quería decir, que tal vez esto les sirve más que nada para el trabajo práctico, que va a tener que ver con análisis de protocolo, yo se los había comentado. Puede ser que a mí me queden conceptos sin características. Puede eso pasar. Pero eso va a pasar tal vez cuando el concepto en sí mismo es lo que yo estoy identificando. Por ejemplo, si a mí me hubieran quedado dentro de lo que son todos los diagnósticos del paciente y sus síntomas, yo los hubiera puesto como conceptos, paciente hubiera quedado solito sin nada. Sin embargo, paciente es el objeto de estudio. Entonces es válido tener un concepto así. El problema es cuando yo empiezo a tener muchos conceptos en esta tabla sin sus características asociadas. Ahí lo que voy a tener que hacer es preguntarme si esos conceptos son correctos, si esos conceptos tal vez, yo ahora se los cuento porque ustedes ya lo vieron en el video, pertenecen más a un metacomentario o si tal vez esos conceptos le faltan sus características. Eso es lo que hay que ir razonando cuando uno ve muchos conceptos sueltitos en la tabla. ¿Puede pasar que tenga? Sí, pero lo que hay que ver y analizar es si están bien o no identificados. Sacando eso, algo importante que tienen los conceptos es que yo después los voy a tener que relacionar entre sí, que son lo que se llaman las relaciones implícitas. Y eso es otra de las pautas que a mí me da de si esos conceptos que identifiqué están bien o no. ¿Por qué? Porque todos los conceptos se tienen que relacionar entre sí.
Si yo veo que algún concepto queda suelto sin tener relación, es muy probable que eso que identifique no sea un concepto. Por ejemplo, si los estados hubieran sido conceptos, ¿qué me pasa a mí? Que el paciente puede tener coronavirus, puede tener gripe. Y a su vez el paciente sufre de un mareo, porque mareo lo tenemos como concepto, y se realiza un análisis de laboratorio, que es otro concepto. Ven que todos quedaron relacionados. Eso es algo que yo tengo que ir viendo, ¿no? Si tengo, como yo les decía, muchos conceptos en la tabla. Tengo que ver que todos puedan estar relacionados, porque todos pertenecen al mismo dominio y al mismo objetivo dentro del protocolo. Si fueran los estados como conceptos, yo tengo esta relación acá. En cambio, si los estados yo los consideré como valores, la relación que hay entre los estados y el paciente ya lo tenía en la primera tabla, en la tabla de concepto, característica, valor. Por lo tanto, acá no van a estar y solo voy a tener la relación entre paciente, mareo y análisis de laboratorio. Una vez que nosotros tenemos las relaciones implícitas, que no se llaman implícitas porque el experto no las dijo, porque las puede ir diciendo en el protocolo. Se llaman implícitas porque no se ven en la tabla anterior, porque los conceptos no aparecen ahí relacionados. Por eso solamente son entre conceptos, porque la relación entre concepto, característica, valor ya la tengo en la tabla. Una vez que yo ya tengo estas relaciones implícitas, ahora sí vamos a pasar a la identificación de la búsqueda. Algo importante en las relaciones implícitas a tener en cuenta es que si yo, por ejemplo, acá tuviera, ¿no? Tengo paciente y tengo persona, que habíamos dicho que eran sinónimos. Pero supongamos que de eso yo no me doy cuenta y digo, el paciente es una persona, la persona es un paciente, lo cual es válido en el contexto, eso es así, porque nosotros estamos analizando una persona como paciente, o sea, no es un veterinario, que podría ser que el paciente sea algún animal. Es válido, estamos analizando en un contexto hospitalario, pero ¿qué pasa? Si yo me doy cuenta que el paciente y persona para el experto es lo mismo en ese protocolo, entonces ahí ese tipo de relaciones no tiene que existir, porque entre sinónimos no puede existir una relación, porque justamente para el experto decir paciente, decir persona es exactamente lo mismo. Como nosotros los sinónimos es como que uno los analiza un poquito después de esta etapa, uno puede decir, bueno, me confundí, relaciones sinónimos, bueno, vengo acá y borro mis relaciones entre los sinónimos. Ahora sí pasamos a la identificación de la búsqueda. Acá hay que tener cuidado porque uno cuando piensa en identificación de la búsqueda, piensa en un árbol de búsqueda, es lo que sale, ¿no? Así se llama la etapa. Pero lo que vamos a hacer acá no es un árbol de búsqueda. Si bien la vamos a hacer en forma gráfica, lo que vamos a graficar son los estados, pero los estados no van a tener una relación entre sí. Yo lo que voy a graficar es el objetivo del protocolo, que yo les dije que siempre es necesario tenerlo. Entonces yo tengo que el diagnóstico es el objetivo. Y lo que voy a hacer es que de ese objetivo identificar los estados. Uno es el COVID y otro es la gripe. Identificamos sus operadores, que lo habíamos identificado antes. ¿Se acuerdan que pusimos los operadores en la primera parte? Una vez que identificamos eso, objetivo, estados y operadores, vamos a releer la transcripción para buscar qué condiciones el experto tuvo en cuenta para llegar a cada estado. Para COVID nos había dicho cómo era la fiebre, cómo era el dolor de garganta, cómo era la tos, cómo era la frecuencia respiratoria y cómo eran los dolores musculares. Y él después, ¿qué dice? Bueno, en una segunda observación, o sea, observa algo más, lo que agrega para esa gripe, para decir que es gripe, es que su dolor de cabeza era persistente, es que tenía un mareo que era repentino, de duración larga, y que el análisis de laboratorio había dado positivo a este virus. Pero yo no voy a poner todo esto, todos los síntomas para COVID dentro de la gripe clase A,
porque los voy a considerar como si fueran independientes a esos estados. Entonces, yo sé que para COVID tuvo en cuenta la primera parte, fiebre, dolor de garganta, tos, frecuencia respiratoria y dolores musculares. Después, para la gripe, le agrego todo lo demás. Por eso es que no se considera un árbol de búsqueda, porque no es que un estado depende del otro. No quiere decir entonces que uno dice, bueno, pero para la gripe clase A vos tuviste en cuenta que tiene fiebre, que tiene dolor de garganta. Eso es verdad. Por eso lo vamos a hacer en una etapa posterior a los análisis de protocolos. Es en la etapa en donde nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir creando modelos de los conocimientos que obtuvimos. Por eso en los análisis de protocolos se dejan así y luego sí después voy a tener algo que me relacione, algo que a mí me diga, hay un modelo específico que se llama mapa de conocimientos, que a mí lo que me va a decir es, bueno, mira, tené cuidado porque para la gripe clase A tuviste que tener en cuenta la fiebre, la tos, la frecuencia respiratoria. Por eso es un modelo que se hace posteriormente, en una etapa posterior a la adquisición de conocimientos. Entonces, más que nada, porque a veces a uno le entra duda acá. Bueno, ¿por qué no agrego todo lo anterior? Porque en este caso lo vamos a dejar así. Ya después, con muchos análisis de protocolos y mucho conocimiento, vamos a empezar a relacionarlos entre sí. Entonces, en la identificación de la búsqueda, lo que hago, como yo les decía, es marcamos objetivos, estados, operadores y condiciones. Uno también puede pensar, bueno, es como que esto es muy parecido a la transcripción que tenemos. Eso es verdad, pero la identificación de la búsqueda es una etapa que evoluciona a lo largo de los protocolos. Este porque es el primer protocolo. Pero cuando yo tengo un segundo protocolo, supongamos que a mí me dice, no sé, gripe clase B, yo voy a tener que agregar acá otro redondelito más que es la gripe, con su operador y también las condiciones que llegó a ese estado. Puede ser que para el COVID me agregó alguna condición más, la agrego acá. O sea, este modelo va evolucionando a lo largo de los protocolos que vamos haciendo. Una vez que nosotros tenemos la identificación de la búsqueda, ahora sí pasamos a identificar los sinónimos, los metacomentarios y las incertidumbres. Muchas veces lo que a mí me pasa, ¿no? Es que uno todo esto lo va identificando antes. Entonces es como que llegamos a esta etapa y lo que hacemos es formalizarlo. Otras veces no, uno lo deja para lo último y después vamos viendo si todo lo que demás hicimos quedó coherente. O sea, siempre lo importante es mantener esta coherencia a lo largo de todo el protocolo. Entonces acá tenemos sinónimos. Habíamos dicho paciente y persona. Por lo tanto, si hubiéramos hecho alguna relación entre ellos, vamos y la sacamos de las relaciones implícitas. Luego teníamos los metacomentarios. ¿Qué eran los metacomentarios? Son aquellos comentarios que el experto realiza, pero que no aportan información directa a ese razonamiento que en ese momento está haciendo. Quiere decir que si yo hubiera sacado a los metacomentarios, podría haber razonado de la misma manera. Sin embargo, no es que los pongo acá porque no sirven. Los metacomentarios para etapas posteriores sirven. Por eso es que se identifican acá. Y por eso se identifican de esta manera. Ven que se pone las líneas donde está el metacomentario en sí mismo, se lo hace completo, y el significado. Un significado que a nosotros como ingeniero nos sirva para poder entender de qué se trata ese metacomentario. En este caso teníamos dos. Por un lado, lo que decía que el paciente tenía que estar aislado, que hacía referencia a lo contagioso que ese virus es, y por el otro lado, en una segunda observación. Esos metacomentarios que nos dicen en una segunda observación o en una primera instancia o asimismo, sin embargo, dan idea de subetapa, dan idea de que yo vi algo, pero ahora voy a agregar más información a eso que vi. ¿Para qué a mí me van a servir? Ustedes supónganse que en este caso
lo que estamos haciendo es diagnosticar a un paciente. Pero si yo después empiezo a agregar al diagnóstico un tratamiento, yo sé que si a mí me dicen que es COVID, como el experto lo dijo en alguno de los protocolos, el primer tratamiento que tengo que decir es que esté aislado y después vemos, si no es COVID, lo sacamos del aislamiento. Pero para eso sirve, porque en el primer protocolo que hicimos lo dijo. Capaz que después no lo dijo nunca más, pero sabemos que como es contagioso ese virus, hay que tener al paciente aislado. Lo mismo las subetapas, esto que yo les decía, va a haber un modelo que empiece a relacionar el conocimiento. Bueno, acá tengo una subetapa. El experto vio algo y después agregó más conocimiento a eso. Entonces, para eso sirven los metacomentarios. No es que a veces uno se queda con esto de, bueno, no sirven, los podría sacar. Bueno, en este protocolo no aportan información, pero sí va a aportar para los siguientes protocolos. Y luego tenemos las incertidumbres. Las incertidumbres son aquellas que tienen que ver con esta duda que el experto tiene en el momento de la generación de un estado. Uno puede decir, bueno, él dice podría ser COVID, pero ante esos mismos síntomas podría ser otra cosa. Entonces, eso lo señalamos como una incertidumbre. Podríamos pensar que está en esta línea. ¿Y para qué lo necesitamos señalar? Porque después esta incertidumbre está muy relacionada a la regla de razonamiento, donde yo voy a tener que después preguntarle al experto, ante esta regla de razonamiento, ¿cuántos casos se dieron en el 100% y cuántos casos no? Para ir agregando esos coeficientes de incertidumbre que necesitamos. Pero las incertidumbres que se señalan en los protocolos son solo, por eso esto es importante que yo lo vuelvo a repetir, los que tienen que ver con los cambios de estado. Por eso vieron que acá yo les puse el cambio de estado del agua, ¿no? Pero para tener en cuenta eso, tiene que ver con los cambios de estado. Porque yo podría tener incertidumbres en otros lados. Por ejemplo, a mí el experto me podría decir, tiene dolor de cabeza generalmente persistente. Y uno dice, bueno, ese generalmente persistente es medio incertidumbre, porque ¿qué significa generalmente persistente? ¿En cuántos momentos es persistente, en cuántos no? Entonces, ¿eso es una duda? Sí, pero no son las incertidumbres que acá vamos a agregar. En ese caso, lo que vamos a tener que hacer es poner en la tabla como valor generalmente persistente. Y después vemos y le preguntamos al experto, ¿qué me quisiste decir con esto? Y vamos y lo modificamos. Pero las incertidumbres que se señalan acá solo tienen que ver con cambios de estado. Una vez que nosotros tenemos todo esto, ustedes vieron que la transcripción está toda analizada. Solo quedan como los nexos propios del lenguaje, ¿no? Porque estamos hablando con lenguaje natural, pero lo demás está analizado. Y eso es como el objetivo de la codificación, poder analizar toda la transcripción. ¿Para qué? Para ahora poder llegar a la interpretación, donde yo empiezo a ver cuáles son esas reglas de razonamiento del experto. Justamente, ¿cómo es este proceso de razonamiento? ¿Cómo van a ser las reglas? De esta forma. Si se dan estas condiciones, entonces tenemos una acción. Por convención, cada una de estas condiciones se va a nombrar como concepto, punto característica, igual al valor. Por eso es esto necesario, ¿no? De que la característica tenga su valor y que la característica esté relacionada a un concepto, para yo poder ir formando cada una de las condiciones. ¿Qué tenemos en este caso? Dos reglas. ¿Por qué? Porque cada una de estas reglas representa un determinado estado. O sea, cada regla asigna un estado del protocolo. Nosotros tenemos dos estados, entonces vamos a tener dos reglas. Y cada una de estas reglas se relaciona a un operador. ¿Por qué? Porque el operador genera el estado. ¿Ven qué es esto de lo homogéneo que el protocolo tiene?
yo voy a tener la misma cantidad de estados que de reglas que de operadores. ¿Por qué? Porque el operador generó el estado que generó la regla. Por eso tengo la misma cantidad. Esto es ir manteniendo como la coherencia a lo largo de todo mi desarrollo. ¿Cómo voy a armar esas reglas? Hay modelos que yo ya fui haciendo que me sirven. La tabla de concepto, característica, valor me sirve. Y la identificación de la búsqueda me sirve mucho. ¿Por qué? Porque yo tengo las condiciones a tener en cuenta. Entonces, cada una de esas condiciones que tenía en la identificación de la búsqueda, la formo de esa manera. Concepto, punto característica, igual al valor. Obviamente, acá es igual al valor. El valor después puede ser mayor, menor, ¿no? No tiene que ser siempre igual. Ustedes imagínense que esto es un pseudocódigo, ¿no? Entonces, a partir de estas condiciones, ¿qué vamos a asignar? A nuestro objetivo, que era obtener un diagnóstico, al diagnóstico es el COVID. ¿Y después qué pasa? Si yo hubiera agregado el dolor de cabeza, el mareo con su tipo y su duración y el análisis de laboratorio, ¿qué voy a asignar ahora al diagnóstico? La gripe clase A. Ven que yo voy asignando a qué? A mi objetivo. ¿Cuál era mi objetivo? Obtener un diagnóstico del paciente según lo que yo observaba, según sus síntomas. Y ese es el objetivo que se cumplió. Yo tengo Sí. 2 reglas de razonamiento. Sí, perdón. Consulta, o sea, Sí. vos acá tenés 2 reglas porque tenés 2 posibilidades de diagnóstico. O sea, si tuvieses Sí, más diagnósticos posibles, tendrías más reglas. tendrías más reglas, así es. Ah, ok, gracias. Sí. Supongamos que a mí me hubiera dicho, no sé, gripe clase B, tendrías una regla más. Bien, entonces, esto que yo les decía, el objetivo del protocolo siempre tiene que estar presente, porque es el objetivo que yo necesito cumplir. ¿Qué diagnóstico tuvieron esos pacientes? Bueno, este paciente tuvo estos 2 posibles diagnósticos. Estas son las 2 reglas de razonamiento del experto. Después, en este modelo que yo les decía de mapa de conocimiento, voy a tener como una metaregla, podríamos decir, que a mí lo que me dice es, cuidado que para la gripe clase A no solo tenés que tener en cuenta estas 4 posibilidades, sino además que el paciente tenía fiebre, dolor de garganta, tos. ¿Por qué? Porque estoy analizando el mismo paciente. Pero en los protocolos quedan en forma atómica, queda uno y el otro. Yo después, con muchos protocolos y mucha adquisición de conocimiento, empiezo a encontrar como estos patrones que a mí me sirven para relacionar ese conocimiento. Cada una de estas reglas, después yo las puedo volcar en una base de conocimientos, como nosotros vimos en un sistema experto tradicional, o también me pueden servir para ir armando diferentes datos. ¿Para qué? Para después que una red neuronal me los pueda generalizar. O sea, no solo las reglas tienen que estar sí o sí en una base de conocimientos, sino que después me sirven para otros modelos. Por eso esta técnica sirve sin importar cómo yo después puedo representar el conocimiento. Además, muchas veces son técnicas que a mí me permiten validar si los datos que tengo son correctos o no, porque como esto es una técnica que nace propia del experto, entonces yo a partir de eso puedo validar si los datos que voy teniendo también son consistentes. Entonces, para eso me sirve lo que es el conocimiento propio de los expertos. Teniendo en cuenta esto, así es como termina un análisis de protocolos. Sin embargo, uno siempre que realice este tipo de técnicas, tiene que tener una pregunta, que es que qué tipo de conocimiento se obtiene con la técnica. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos entendiendo por qué razón la vamos a tener que hacer. Por un lado, sabemos que el tipo de conocimiento es conocimiento privado. O sea, yo en ningún libro voy a encontrar estas reglas de razonamiento. O sea, las encuentro porque charlé con el experto. Es el experto el que las aplique, ¿no?
en ese contexto del problema. Entonces, es conocimiento privado. El fin último del protocolo es ver procedimiento. Por lo tanto, lo que se llama conocimiento procedimental es el fin último del análisis de protocolos. El conocimiento procedimental es el cómo se hace para resolver un problema. ¿Dónde yo tengo ese conocimiento procedimental? En la interpretación, lo que recién vimos, en las reglas de razonamiento y en la identificación de la búsqueda, teniendo en cuenta los operadores. Sin embargo, uno podría decir, bueno, si es el fin último, ¿por qué tengo que hacer todos los pasos anteriores? Porque la técnica de análisis de protocolos también obtiene lo que se llama conocimiento declarativo, que es el conocimiento del qué del dominio. O sea, qué objetos participan en ese dominio, qué atributos tienen esos objetos, qué relaciones hay entre los objetos. Y eso también en un análisis de protocolos lo puedo obtener. ¿Dónde? Donde identifico conceptos, características, valores, relaciones. Los sinónimos, los metacomentarios, las incertidumbres, todos son conocimiento declarativo. Por eso es que la técnica hay que hacerla completa. Es una técnica compleja de hacer, sí, pero es una técnica que da mucho conocimiento del dominio, porque ven que da tanto declarativo como procedimental. Si bien, como nosotros vimos al principio, el objetivo es ver el procedimiento que el experto utiliza, también hay más conocimiento que se puede obtener dentro de lo que es la técnica. Por eso siempre esta pregunta uno se la tiene que hacer, porque si no uno dice, bueno, ¿para qué hice toda la técnica tan grande si yo quería obtener razonamiento? No, porque todo esto sirve para los diferentes modelos que después yo armo, digamos, de lo que es mi sistema inteligente. Entonces, por eso, el protocolo obtenemos tanto conocimiento declarativo como procedimental. Bien, ¿se entendió más o menos? ¿Hay alguna duda en esta técnica que vimos? Sí, yo tengo una consulta. En Sí. la parte de donde se definieron las reglas, esos Sí. dos condicionales que se armaron, Sí. ahí habías mencionado que para la segunda regla, Sí. para la segunda regla habría que tener como en cuenta la anterior para poder definirlo, ¿no? Sí. Pero para la primera, yo también tendría que tener en cuenta la segunda. Por ejemplo, que el resultado no sea positivo al virus H1N1. Bueno, claro, esas son cosas que uno las va obteniendo, porque acá sabemos que si es positivo ese virus ya no debería ser COVID, pero son cosas que uno las va entendiendo a medida que analizamos. Entonces, pues vamos a ir al experto y le vamos a preguntar. ¿No habría que hacer tal vez el análisis de laboratorio primero para descartar? Entonces, tal vez tengas una regla más que en vez de asignar un diagnóstico sea descartar tal otro diagnóstico. Así como tengo reglas de asignación, puedo tener de descarte. Pero eso vos lo vas a ir obteniendo a medida que empieces a analizar todo el dominio. Perfecto. ¿Se entiende? Perfecto. Gracias. Ustedes imagínense que esto es el primer protocolo que hicimos. A partir de esto empezamos a generalizar y empezamos a entender de qué se trata el dominio. Así que sí. Son cosas a tener en cuenta. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Bueno, por ahora. no. Bien. Entonces lo que vamos a hacer, esperen que dejo de compartir de este lado y empiezo a compartir del otro lado. Lo que yo quiero que hagamos es un protocolo chiquito. Yo ahora les voy a mostrar en la pantalla un protocolo chiquito, que es una partecita de un protocolo de la guía, para que lo hagamos juntos. Porque de esa manera vemos a ver si se entendió bien, ¿no? Porque una cosa es ver el video, ver las PPT y otra cosa es Y tratar después de otra hacerlo. cosa, perdón, es hacer el ejercicio. Claro, entonces yo ahora les voy a compartir. Ahí se ve, sí. Ahí se ve. ¿Ven ahí? Miren. Dice, dada la siguiente transcripción de un protocolo grabado a partir de un experto, se le pidió un tipo de madera y dice efectuar el análisis. Bueno, yo ahora les voy a dejar a ustedes un ratito, 5 minutos,
para que lean el protocolo y traten de identificar ustedes qué les parece que puede ser concepto, qué les parece que puede ser característica, qué podría ser valor. Después nosotros lo seguimos analizando y lo vemos juntos. Pero primero piénsenlo en un ratito ustedes. Los dejo un ratito pensar y después lo vemos. 5, por ahí 5 minutos, 10 minutos, como para que lo piensen y lo vamos a analizar juntos. Se los dejo ahí en la pantalla si lo tienen. Es como medio subjetivo, ¿no? O esperamos la duda para el final. Mejor. No sé. Como quieras, ¿qué cosa es Yo subjetivo? porque ponele, capaz que yo al leerlo y leer, bueno, es un color, digo, bueno, ok, es una característica, blanco, digo, ok, es un valor, pero después digo, blanco cremoso. Entonces, capaz que hay otros blancos. Podría haber, sí. Y ahí dejaría de ser valor porque no. Pero es tu valor para tu protocolo. Después, si tenés otro blanco, tendrás que analizarlo por otro lado. Ok, pero lo pongo como valor blanco cremoso. Y listo. Claro, tal cual.
¿Cómo vienen? Yo creo que ya planteé algo, pero tengo un par de dudas con algunas cosas. Bien. Sí, ¿Los yo terminé demás de algo plantear pudieron algo? terminé de plantear algunas cosas, pero me di cuenta que podría ser muy distinto esto si fibra lo pienso como un concepto. Bueno, a ver, vamos a ver. Pero lo primero que siempre tenemos que tener en cuenta es lo que yo les decía, que tiene que ver con el objetivo, que en este caso era, ¿no? El tipo de madera que teníamos. Eso es primordial. ¿Por qué? Porque todo objetivo que tenemos del protocolo acaba a ser descubrir una madera. ¿Cuántos estados hay en este protocolo? En este pedacito que vimos. Uno. Uno. A ver, Que es este, ¿no? Llegar a que es un abeto, ¿verdad? Entonces, eso es primordial saberlo. Objetivo, ¿cuántos estados tenemos? Uno. A partir de eso, entonces empezamos a analizarlo. Lo primero que tenemos es madera. ¿Cómo la consideraron la madera? Un concepto. Concepto. Un concepto, muy bien. Entonces tenemos madera. Dice que esta madera tiene un color que es blanco cremoso. Entonces tenemos color y blanco cremoso. ¿Qué es color? Característica. Característica. Por lo tanto, blanco cremoso es Valor. el valor. Dice con vetas que son marrones y beige. ¿Cómo pusieron a vetas? Característica. Claro, igual que color y blanco cremoso. Bueno. ¿Alguien puso algo distinto? Anímese. ¿No? Bien. No, lo que me entró en duda es la parte de marrones y beige, de si es Sí. un valor o si son dos valores. Es un valor, ¿por qué? Porque el experto lo que te dice es las vetas tienen que ser marrones y beige. Si nosotros lo ponemos por separado, puede pasar que sean o todas marrones o todas beige y no esté la combinación. Por eso lo vamos a poner como un solo valor. Ah, ok. ¿Sí? Porque habíamos visto que quizás los valores podían tener tipo uno o más, Claro. o Supongamos ser que acá el duplos. experto nos hubiera dicho vetas marrones y en otro momento dice vetas beige, ahí lo ponemos por separado. Ah, ok. ¿Sí? Bien. Dice, posee, ¿qué es posee? Relación. Una relación. Bien, una relación. Y ahora dice, fibras, ¿verdad? Que tienen una estructura recta y tienen un peso ligero. Entonces, teniendo eso, ¿cómo es fibras? ¿Qué es fibras? Tiene que ser un concepto porque tiene sus propias características. Porque tiene muy bien sus propias características. ¿Cuál es la característica? La estructura, entonces fibras es concepto. La estructura es una característica y recta es el valor. Peso es una característica y ligero es el valor. ¿Se entiende por qué fibra tiene que ser concepto? ¿Sí? Sí, sí. Sí, se entiende. ¿Y qué dice acá? Lo que provoca que esta madera no sea resistente. ¿Qué les parece que es todo eso? ¿Una relación? Más que una Es como un metacomentario. un metacomentario. ¿Por qué? Porque lo que acá me dice es que la estructura sea recta y de peso ligero, ¿qué provoca? Que la madera no sea resistente. Entonces es un comentario que se agrega. Por eso es un metacomentario. ¿Por qué no es operador? Porque todavía no hizo un cambio de estados aparte. Ahora viene el cambio de estado. ¿Qué dice? Dice, podemos afirmar, dice, después dice que estaríamos ante un abeto. Y ahí llegué a un cambio de estado. Sin embargo, hay como una duda. Entonces, podemos afirmar, está bien que sea mi operador,
pero que estaríamos ante sería la incertidumbre. Es esta duda de si es un abeto o no. Y abeto es el estado, que se acuerdan, o lo ponemos como concepto, yo acá lo pongo como concepto, o también lo podemos poner como valor, como quieran ustedes. Bien, ¿cómo les quedó esta parte? ¿Les quedó así? Yo No, puse a mí que no. podemos afirmar es una relación y que estaríamos ante sería el operador. Sí, el operador. Bueno, pero ¿qué hay que tener en cuenta acá? Los operadores nunca tienen que tener una incertidumbre dentro, porque el operador no tiene duda de que se generó el estado que es el abeto. La duda está en esa regla, en si con esas características y valores es el 100% abeto o puede ser otro tipo de madera. Entonces, siempre que haya una incertidumbre, no puede estar dentro de un operador, tiene que estar por fuera. Por eso podemos afirmar, lo podemos considerar como un operador. No, perdón, profe, pero ¿Sí? no entendí. A ver, nosotros tenemos una incertidumbre. Dijimos que esa incertidumbre tiene que ver con un cambio de estado. Acá lo que dice es, podría ser un abeto y podría ser que no, tal vez. Entonces, la incertidumbre se relaciona con esa regla que se va a generar, la que dice, ante estas características es un abeto. Yo después voy a tener que preguntarle al experto y le voy a decir, teniendo en cuenta todas estas características de la madera, ¿es 100% abeto o en algunos casos no es y es otra madera? Eso es la incertidumbre. Ahora, el operador en sí mismo no tiene duda de que se generó el abeto. El operador lo que dice es, sí, ya tengo el cambio de estado, es abeto. ¿Se entiende? Por eso la incertidumbre se tiene que sacar del operador. A ver, perdón, yo digo, cumple con esto, cumple con esto, cumple con esto, es tal cosa. Si yo digo, puede ser tal cosa, ese puede le da una incertidumbre, que pueda o que no pueda ser. Después la cuantificaremos. Pero el operador, que es esa parte que me hace dar el paso, es el ser. El puede, que es el que le da la incertidumbre, o a veces la palabra podría, cuando se le agrega esta, se transforma, ahí es donde me está dando la incertidumbre y se separa del operador. Nosotros tenemos operador e incertidumbre. Obviamente que la incertidumbre está asociada a un operador, pero cuando yo quiero identificar el componente operador, digo, esto es tal cosa. Si cumple con A, con B y con C, entonces es marcador. El es el operador. Si yo le pongo un puede ser, el puede es la incertidumbre y el ser, es el operador. Ahí verán gramaticalmente cómo lo separan. Ahora no están, o sea, ahora eso no es lo que entra en discusión, lo que sí les tiene que quedar claro, que cuando encuentran esa transición, separan, o sea, cuando identifican al operador, lo identifican sin la incertidumbre. Transforman esa oración que está en potencial, eso no me salía, en potencial simple, sería, si cumple con esto, sería hincha de Boca. Yo no te estoy diciendo que estoy 100% segura. Entonces, la pregunta que te haría, cada 100 que cumplen con esto, ¿cuántos son hinchas de Boca? Entonces me diréis, bueno, en un 80. Entonces, bueno, entonces, si cumple con esto, en 80% de probabilidades de que sea hincha de Boca. Pero ven que el ser hincha de Boca es ajeno al porcentaje. El porcentaje te lo da la incertidumbre. ¿Se entiende un poquito más? Ahí, profe, ¿podemos afirmar entonces es la incertidumbre? No es el operador. Y pero El no es el operador es el poder, que te pasa de un estado como antes a era otro. podríamos pensar que estamos ante un COVID, el podríamos no es la incertidumbre. El podríamos, Es por el condicional. Es eso que dice Flores, lo gramatical acá del lenguaje natural. Acá el condicional es el estaríamos. Ah, ok. ¿Se entiende?
estaríamos pensando Lo que es entendí al revés. hincha de Boca. Claro. Pero el tema es que eso está acompañado de una afirmación, de algo que es concreto, que se sabe Sí, que es sí, así. sí. Claro. Te da, exacto, te da la incertidumbre, te da el grado de pertenencia a esa clase. Si lo pensáramos en datos, a esa nueva categoría de datos. Yo paso de una categoría, yo paso a irme en una categoría y me da un porcentaje de pertenencia, no me da un 100% de pertenencia. Ven ustedes con if, then, if, then, if, then, if, then, pero if, 80% que den haga tal cosa. El Claro. otro 20, no sabemos. O sea, distinto hubiera sido si dice, podemos afirmar que estamos ante un asbesto. Claro. Ahí está seguro. Ahí está seguro. Ah, ok, listo. Sí. Y ahí todo eso sí sería el operador. Ahí sería todo el operador, tal cual. Si yo te digo, si grita en la cancha y tiene una remera de Boca, estamos ante la presencia de un hincha de Boca. Si grita en la cancha por Boca y tiene una remera de Boca, podríamos pensar que es un hincha de Boca. ¿Con cuánta veracidad y seguridad puedo pensar que es un hincha de Boca? Entonces ahí, hagámoslo fácil, te diría, cada 100 casos, ¿cuántos son hinchas de Boca dadas estas condiciones? Entonces vos me dirías 80, listo. Entonces hay un 80% de probabilidades de que sea hincha de Boca. El 80% se lo aplico al operador. Claro. ¿Sí se entendió ahí? Ahí se entendió mejor, sí. ¿Mejor? Y si fuera, perdón, Sí. si fuera, como decían antes, podemos afirmar que estamos ante Sí. ¿serían dos operadores o es todo No, uno? es todo No, no uno. es todo. Es todo Si uno yo acordate- dijera, podríamos pensar que estamos ante sería... No, por más que esté en dos líneas, digamos, de la No transcripción. importa. No, Ok. Es por una cuestión del idioma. Claro. Y Matías, levantaste la mano. Matías, decime. Sí, yo tengo una duda de antes. Cuando explicaste el tema de las fibras, ¿qué es el concepto? Estructura es la característica y estructura tiene dos valores, recta y después el peso. No, el peso sería de la fibra. Tiene una estructura recta y peso ligero la fibra. Ok. ¿Sí? Profe, perdón, yo tengo otra consulta. Sí. ¿Está muy mal si pensamos que hay una característica implícita para lo que es la duración y que el valor sea no resistente? ¿Y que esté relacionado al concepto de la madera? Yo pensé lo mismo, me pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa que vos ahí lo que tenés, que ahí el experto no dice, tiene fibras. Además, como no es resistente, se puede afirmar que estábamos ante tal cosa. Lo que ahí te dice es, el peso ligero lo que provoca es que no sea resistente. Te lo da como un comentario. Te dice, por esa razón, por el peso ligero, que es lo importante, lo que estoy identificando, no es resistente la madera. No te da como una condición que tuviste en cuenta para poder llegar a esa madera específica. Claro, en mi caso yo puse fibra, había puesto fibra como una característica y valor como una estructura recta. Entonces me quedó peso como característica también, valor como ligero y no sea resistente, puse una característica implícita que era tipo el material o algo así. Claro. Pero ahí lo que tienen que ver es como todo su contexto. Ven que acá dice lo que provoca que esta madera no sea resistente. No dice es no resistente. Ok. Sí. Profe, Micaela creo que tenía ahí la mano levantada, pero no sé Sí, si... no, iba con lo mismo de la resistencia, yo también lo tenía anotado. Ok. Y, o sea, si bien entiendo, yo lo había interpretado como algo que se da por sentado que hace que sea un abeto. O sea, que la parte no resistente, pero entiendo que es metacomentario como que entra más adelante. Claro. Obviamente que después seguramente la uses. No en este Claro. protocolo, pero la vas a usar seguro. Perfecto. Álvaro, sí, un operador puede ir a un negativo, ¿cómo se diría? A una negación, como ahí pone no resistente. espera. No, a ver, ¿cómo sería? ¿Podemos afirmar que no es abeto? ¿Eso Claro. sería? Sí, tranquilamente, porque así como yo les dije que había reglas de asignación, puede ser de descartar. Ante esto no es un abeto.
Sí, no hay problema. Gracias. Bien. Bueno, buenísimo. Eso quiere decir que lo han hecho. Vamos, vamos. Eso es lo importante. Bien. Una vez que teníamos esto, ¿se acuerdan que lo que yo les dije es lo que ahora vamos a hacer es armar la tabla? Necesitamos armar la tabla para poder entender todo esto. Entonces, ¿qué tenemos? Ah, esto no. Vamos a poner aquí. Acá. Tenemos los conceptos, las características y los valores. Entonces, ¿qué vamos a tener? Madera. Madera que va a tener, por lo que ustedes pusieron, ¿no? Color. Blanco cremoso. Vetas. Marrones y beige. Y después vamos a tener fibras que tiene una estructura que era recta y tenían un peso que es ligero. Y después tenemos el abeto. ¿Así les quedó? Perdón, Sí. yo no me había dado cuenta de eso del abeto antes cuando lo explicaste. Yo había puesto que era como una característica implícita de la madera. Y le puse que era el tipo. ¿Está mal eso? No, porque el abeto, acuérdate que lo puedes considerar o como concepto o como valor, como vos quieras. Ah, yo le puse que era como un tipo, entre paréntesis, la Abeto. característica, y le puse abeto el valor. Perfecto, sin ningún Ah, problema. ok. Puede ser ambas. Ok. Algo que acá se podría hacer, a ver, nadie lo dijo, pero podría poderse hacerlo de esa manera, es el tema de las vetas. Vieron que yo les pregunté si alguno había hecho otra cosa. Yo tranquilamente podría haber puesto beta con su característica implícita, el color, y marrones y beige. Si alguno lo pensó de esa manera, también es correcto eso. ¿Por qué? Porque vetas lo podemos poner como una característica porque tiene solamente un valor que es marrones y beige. Pero si alguno dice, bueno, para mí marrones y beige más que beta es como el color de la beta, también lo podría haber puesto así. Podría haber puesto beta como concepto, color como característica implícita y marrones y beige. Esto se puede hacer. Va a haber protocolos que ustedes los van a poder considerar o como característica o lo van a poder considerar como un concepto. Lo importante acá es no considerar una característica que tenga sus propias características. ¿Por qué? Porque eso tiene que salir sí o sí como un concepto. Pero en este caso, cualquiera de las dos formas, como lo hayan pensado, está correcto. ¿En qué lo que a nosotros nos va a cambiar? Cuando hagamos las relaciones implícitas, si yo hubiera puesto así, yo voy a tener esta. Voy a tener que la madera tiene vetas. En cambio, si yo no hubiera puesto, esta no la tengo. No va a estar esa. ¿Por qué? Porque la madera con la beta está relacionada en la otra tabla. Entonces, las únicas que voy a tener es que la madera tiene fibras y que la madera es un abeto o es un tipo de abeto. ¿Se entiende esto? Porque puede ser cualquiera de las dos. Sí, sí. Sí, bien. Una vez que nosotros tenemos todo esto, donde las relaciones implícitas ven que son entre los conceptos, porque ya la relación entre concepto, característica y valor está lista en esta tabla, ahora sí pasamos a la identificación de la búsqueda. Entonces, sí, Álvaro, decime. Alguien levantó. Sí, justo en lo anterior donde
pone que la madera es un abeto. Sí. ¿Esto es solamente en caso si lo puse como concepto? O aunque lo haya Solamente puesto. si lo, no, solo si lo pones como concepto. Si no, va a quedar implícito también en la tabla. Si vos hubieras puesto madera tipo abeto, ya está ahí. Ah, listo. Solo entre conceptos, ¿sí? Gracias. Bien, ¿qué entonces vamos a hacer en la identificación de la búsqueda? Nosotros tenemos un objetivo, que era obtener el tipo de madera. Eso era como nuestro objetivo. ¿Cuál estado llegamos? Era abeto. Perdón, ¿puedo hacer otra Sí. consultita? Sí, claro. En el caso mío, que yo había hecho que el abeto era un valor de la característica implícita tipo, ahí no Sí. tendría entonces la relación implícita es un, No, no la porque las tenés. relaciones son entre los conceptos nada más. Solo entre conceptos, sí. O sea, si yo lo hice de esa forma, no tengo que poner esa relación No, implícita. vos Ok. tendrías madera, tiene fibras y nada más. Ah, perfecto. Bien. Sí. Ok, gracias. Bien, entonces tenemos tipo de madera. El operador, ya sabemos, era podemos afirmar. Y ahora tenemos que tener en cuenta las condiciones para llegar a lo que era el abeto. Que las condiciones eran el color de la madera. Entonces, color de la madera, blanco cremoso. Las vetas, marrones y beige. Y después las fibras. Las fibras de estructura recta y las fibras de peso ligero. Yo les dije, esto es como un pedacito, ¿no? Después ustedes, cuando hagan el protocolo en la guía, van a tener otro pedacito acá, que es el otro tipo de madera que se identificó. Pero siempre recuerden, entonces es lo que ponemos en la identificación de la búsqueda. Objetivo, que en los ejercicios ustedes siempre lo van a tener al objetivo, pues si no, no sabemos de qué se trata el protocolo. O sea, lo podemos suponer, pero en realidad no sabemos el objetivo. Entonces, siempre lo van a tener. Siempre van a tener el objetivo y la transcripción. Entonces, a partir de eso, ustedes avanzan en la técnica. En este caso es el tipo de madera con el operador, abeto, que es el estado al que llegamos, y todas las condiciones que tuvimos en cuenta. Una vez que tenemos esta identificación de la búsqueda, pasamos a esta parte, a los sinónimos, metacomentarios, incertidumbres. Profe, ¿puedes subir un poquitito que quiero sacar el screenshot? Ah, sí, espérame. ¿A qué le querés sacar? A lo último, ¿Esta a esto. parte? Sí, sí. Para que lo agrando. Ahí mejor. Listo, perfecto, mil gracias. Capaz que no se entiende bien la letra, cualquier cosa me decís. Ah, no, se entiende, se entiende. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué? Pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Que era esta. Identificación de sinónimos, metacomentarios, incertidumbre. ¿Sinónimos se encontraron? No. No, en esta partecita no hay. ¿Qué es lo importante siempre si ustedes hacen un análisis de protocolos completos? Que aunque no haya sinónimos, el sinónimo esté ahí. O sea, no es que borren y digan, no pongo los sinónimos porque no hay. Sino acá vamos a poner, no existen sinónimos. Pero siempre tienen que estar como los tres. Bien, después vamos a los metacomentarios, que ahí nosotros ya lo habíamos visto. Esperen que vamos al protocolo en sí, como decía. Estaba en la línea 6-7, lo que provoca que esta madera no sea resistente. Entonces, vamos a poner 6-7. Todo el metacomentario habría que poner lo que provoca que esta madera no sea resistente. Y después ponemos un significado que a mí me ayude a lo que es el análisis que estoy haciendo. Por ejemplo, comentario
sobre el peso ligero de las fibras, por ejemplo. Acá ustedes sean libres de poner el significado que les parezca a ustedes. Lo importante es que uno pueda entender esto cuando empieza a analizar los metacomentarios. Y después teníamos la incertidumbre, que si vamos más para... Ven que era la línea 9 que dice que estaríamos ante un... Entonces, ponemos que estaríamos ante un en la línea 9. De esa manera, ahí la pongo completa para sacar, si quieren sacar la imagencita. Así, antes de la interpretación. Ahí quedaría completo mi identificación de sinónimos, metacomentarios, incertidumbres. Ven que todo esto, uno como que lo va identificando antes, a medida que lee el protocolo. Capaz que los ejercicios ustedes lo tienen que empezar a pensar de esa manera. Le conviene leer la transcripción, ir señalando los estados, los sinónimos si encuentran, los metacomentarios. Después llegan a esta etapa y lo formalizan, pero ya lo van identificando antes, ya lo van teniendo como antes, como en el radar, podríamos decir. Y por último tenemos la interpretación. Para la interpretación, ven que nosotros teníamos todo esto que tenemos acá, ¿ven? Como era el color de la madera, las vetas, las fibras. Entonces vamos a tener madera, punto color, blanco cremoso y vetas. Ah, no tenemos vetas color. Espera. Teníamos madera, punto vetas, marrones y beige. Acá, si hubiéramos puesto vetas por separado, tendríamos vetas, punto color, marrones y beige y fibras, punto estructura recta y fibras, punto peso ligero. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, asignar a mi objetivo, que es el tipo de madera, a beta. Ahí quedó nuestra interpretación. Una sola regla porque tenemos un solo estado. Después, cuando ustedes lo vayan resolviendo, van a ver que hay otro estado más. Ahí agregan las condiciones que se agregaron para ese estado y ahí agregan otra regla más de la interpretación. Bien, ¿se entendió? ¿Hay alguna duda de cómo es el procedimiento para ir armando un protocolo? Sí. Siento que hace falta práctica, pero se entiende la idea. Buenísimo. Sí, por eso yo quería hacer esto como para que ustedes vean cómo ir procediendo. Ya después los vamos a ir dejando solos para que empiecen a armar toda su guía de ejercicios, ¿no? Le vamos a pedir que para la clase que viene hagan el ejercicio número 1 para poder corregirlo en clase, pero a partir de eso después pueden ir armando sus protocolos. ¿Qué es lo importante? Primero que ya tienen 2 guías, ¿no? La de búsqueda y ahora viene la de protocolo, para que no se vayan olvidando de los ejercicios de búsqueda. Pero esta guía de análisis de protocolo tiene una particularidad, que es que los primeros ejercicios son menos complejos y se va complejizando los ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Que ustedes comiencen con los primeros ejercicios y si hay alguna duda, la pregunten. De esa manera, no van arrastrando el error a lo largo de los ejercicios. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Vayan haciendo al principio y si hay alguna duda, entonces ahí nos van preguntando antes de seguir avanzando. ¿Sí? Bueno. Profe, una consulta. En los Sí. parciales,
¿Este tipo de ejercicios ya nos van a dar con las frases ya segmentadas o lo vamos a tener que también...? No, la transcripción ya va a estar lista. Ah, ok, perfecto. Sí, para que sea más fácil y todos vayan, toma tranquila, Sin, y todos vayan a lo mismo. Si no, a partir de ahí las soluciones pueden ser demasiado diferentes y es una locura. Y eso no cobra. Y es más, muchas veces les tomamos el texto, pero preguntamos algunas cosas nada más, para que no hagan todo. Así es. Listo, perfecto, gracias. Buenísimo. Bien, entonces ahí yo voy a dejar de compartir esta parte. Si querés, Nati, vemos el ejercicio de búsqueda y después, para terminar, yo les explico el trabajo práctico, que ya vamos a comenzar. Vale.